¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula de esta semana. El título es Deseo de venganza. Escribe la pastora Débora Stephens de Iglesia Vida Casa de Fe de la Alianza de Lugano. El texto, como estamos viendo en este tiempo, es Mateo 5 y del 38 al 42. Dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En este pasaje, el Señor Jesús habla sobre las ofensas y cuál debe ser nuestra actitud frente a ellas, ¿no? Y qué actitud tenemos que tener quienes desean agradar a Dios. Cuando pensamos en estas cosas, no tenemos que perder de vista que el Señor Jesús realiza una contraposición entre la cultura de la sociedad y la cultura del reino, ¿no? La cultura de la sociedad que dice, oíste que fue dicho, y la cultura del reino donde Dios dice, o Jesús les dice, pero yo les digo, ¿no? Entonces, debemos considerar que la cultura del reino de Dios es para ser vivida en nuestra vida cotidiana, porque no se trata de una religión, como siempre decimos, sino de una forma de vida, de una cultura de vida conforme al corazón del Padre. Y en estos versículos, el Señor Jesús ofrece varios ejemplos de la vida cotidiana que podían ocurrir como normales en las relaciones de la persona. Entonces, es probable que una de las reacciones más comunes que las personas tenemos es el deseo que le vaya mal al que nos ha ofendido, ¿no? Decimos, ojalá que le vaya mal a ese que me ofendió, al que me lastimó, y a veces no lo hacemos de forma consciente, pero inconscientemente le deseamos el mal a la persona que nos ha lastimado. Está en nuestra naturaleza y en nuestra cultura también. Consideramos que se nos tiene que hacer justicia de alguna manera y la razón nos asiste para eso. Entonces, está la ley del talión, que el Señor Jesús le está hablando de esto, que esta ley se basa en la necesidad de justicia y pena al ofensor a una pena que genere la equiparación del daño sufrido, es decir, poner las cosas en igualdad, ¿no? Y antes debía cumplirse en forma literal, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero luego, en el tiempo, viendo que las consecuencias no eran muy buenas, se fijaba una compensación económica. Y la base sobre la cual se apoya esta ley es no exagerar la venganza, es decir, que la venganza no supere el daño cometido, sino que equipare las cosas. Dios había establecido para el pueblo no vengarse entre los hermanos del pueblo. El Señor declaró, mía es la venganza. Eso está en Deuteronomio 32, 35, en Romanos 12, 19, si después lo querés buscar, lo querés leer. Y un ejemplo que el Señor Jesús le da es de poner la mejilla. En nuestro contexto cultural, de este lado del mundo, no tiene mucho sentido esto que Jesús expresa, pero en la cultura judía implicaba una idea de una ofensa muy grande. Para poder pegar a alguien en la mejilla derecha, a no ser zurdo, siempre se usaba la derecha, con lo cual el golpe de la mejilla debía hacerse con la cara externa de la mano. Era una bofetada así, de este modo, ¿no? Y para los judíos, el que te pegara una bofetada así era como una doble ofensa. Y es posible que nosotros también podamos enfrentar ofensas muy graves en nuestras vidas. Y esta gravedad la otorgamos según quién sea la persona o la cercanía que tenga con nosotros. Y si es alguien de nuestro entorno familiar, es alguien de nuestra confianza, entonces a veces la ofensa la percibimos como mucho más grave. También el Señor Jesús nos va a hablar acá de la túnica y la capa. En la ley era común que al culpable se le retenga la túnica como pago o garantía. Por ley no se le podía retener la capa porque era la cobertura exterior, ¿no? La capa era el abrigo, era mucho más que una vestimenta, era la manta para pasar la noche.
Y eso tiene que ver con el reclamo de los derechos que exige que lo que le corresponde legalmente. Y también el Señor Jesús le va a decir llevar la carga una milla más. Y este concepto se utilizaba en países que estaban bajo ocupación. Era un principio persa y toma la imagen del correo por postas. También quienes estaban bajo dominio de una fuerza extranjera, era común sufrir algún tipo de requisa en el cual eran obligados a dar lo que el ocupador requería. Por ejemplo, José de Cirene fue obligado a llevar la cruz. Entonces, esta idea tiene que ver con la actitud que tenemos de cómo hacemos las cosas que nos piden. ¿Lo hacemos hasta ahí? ¿Lo hacemos a vista del patrón, como comúnmente se dice, o a vista de la suegra también, como se dice? Hacemos lo elemental, un servicio limitado, solo para cumplir. El Señor espera que en su reino se hagan las cosas más allá de la mera obligación o cumplimiento religioso, que demos el ejemplo como cristianos. Y el último principio que el Señor Jesús enuncia acá en este texto que hemos leído es el de dar, ¿no? La actitud de ser generosos y no rehusarnos cuando alguien nos pide algo. Entonces, la cultura social, lo que esta sociedad nos lleva a reclamar por justicia, es para satisfacer muchas veces nuestro deseo de venganza. Pero la cultura del reino de Dios nos lleva a quebrar toda raíz de egoísmo en nuestras vidas, ¿no? A dar la capa, a poner la mejilla, a hacer una milla más, siempre a dar lo extraordinario. Y la diferencia entre ordinario y extraordinario es esa palabrita extra, hacer lo extra. Entonces, todas estas imágenes que Jesús utiliza es para indicar que no debemos buscar venganza. Implican que nuestros intereses y deseos tienen que pasar a un segundo plano, porque lo importante es mostrar a Jesús y dejar que Él se encargue de la justicia. Esta cultura del reino es para valientes, no es fácil, lógicamente que no es fácil poner la mejilla, poner la otra mejilla cuando nos ofenden, perdonar, como venimos hablando, restablecer las relaciones, cumplir con la palabra, como hablábamos la semana pasada. Son un montón de cuestiones que es muy difícil si lo queremos o lo intentamos en la carne. Pero el Espíritu Santo está para ayudarnos también, para que podamos estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos para agradar al Padre. Entonces, el Señor le dijo, ¿no? Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, como hablábamos hace unos instantes. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, bueno, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Habla de una actitud de humildad, habla de una actitud de humillación, de saber de que quizás no pasemos por muy inteligentes en la tierra, por muy vivos, pero si tratamos de agradar al Padre antes que agradar a los demás o a nosotros mismos, en este caso, tendremos la justicia de Dios, que es una justicia totalmente justa. Entonces, que podamos renunciar a todo deseo de venganza, que podamos renunciar a nosotros mismos con tal de vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. No es fácil, pero el Espíritu Santo está para ayudarnos. Padre, te damos gracias, Señor, porque muchas veces en nuestra naturaleza está, Señor, intrínseco este deseo de venganza. Pero, Señor, en esta palabra vos nos enseñás de que debemos humillarnos, que debemos poner la otra mejilla, que debemos quizás perder en lo personal el orgullo, un montón de cuestiones, con tal de que, Señor, vos te glorifiques en nuestras vidas y de que, Señor, la venganza no sea nuestra, sino que sea tuya. Y sabemos que cuando vos ejecutás justicia,
es una justicia verdaderamente justa. Señor, ayúdanos a vivir esta vida cristiana donde, Señor, ponemos la otra mejilla, donde damos la capa, donde renunciamos a nuestros deseos. Señor, y aunque nos ofendan, saber de que te ponemos a vos en primer lugar y dejamos en tus manos, Señor, esa ofensa. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que no es fácil, pero a la vez te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está para darnos fuerzas, para asistirnos y para hacer posible, Señor, este caminar en vos, que van por encima de las circunstancias. Señor, es un camino más alto y te damos gracias, Señor, porque si vivimos esta clase de vida donde lo que prometemos lo cumplimos, como hablábamos la semana pasada, donde perdonamos, como hablábamos tiempo atrás, donde renunciamos a estos deseos de venganza, podremos, Señor, librarnos a nosotros mismos y librar a otros también. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser instrumentos tuyos en medio de esta sociedad que reclama venganza, para ser instrumentos de tu justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.